En este vídeo os traigo algunos trucos de WhatsApp que yo considero bastante avanzados, ¿vale? No son los típicos trucos de, bueno, pues quitar el en línea o poner las letras en cursiva, ¿vale? Nada de eso, son cosas que yo considero complicadas, avanzadas y diferentes. Así que vamos allá con el primer truco. En este caso ya sabéis que si en WhatsApp enviamos un solo emoji, lo va a convertir en grande, ¿vale? Y además esto no se puede evitar, es algo que hace por defecto. Pues yo os digo que podemos cambiarlo y usarlo a la vieja usanza, es decir, que se vea pequeñito simplemente como estamos viendo. Ponemos el asterisco, ponemos el emoji, otra vez el asterisco y como estáis viendo se pone el emoji pero en pequeñito. Ya nada de grande ni como era antes. Ahora es a nuestro estilo. Hay veces que nos da pereza cuando tenemos muchas conversaciones que aún no hemos leído y realmente queremos, bueno, pues quitar todas esas conversaciones en leído y que realmente aparezcan todas limpias. Pues hay una manera y es simplemente darle a editar y aquí nos va a aparecer la opción de leer todo. De esta manera vamos a limpiar completamente y vamos a dar por leído todas las conversaciones, leamos o no, va a ser así. Y esto está acompañado de otro truco, y es que si deslizamos hacia la izquierda vamos a poder marcarlo como leído o como no leído. En este caso también, si mantenemos pulsado en una conversación, vamos a poder marcar como leído o como no leído y además estaremos viendo la conversación de dentro. Es algo muy sencillo, pero creo que pocas personas lo conocen. Y una novedad que ha aparecido hace poco en WhatsApp, pero a lo mejor no la conoces, es que si estamos grabando un audio ya no tenemos que salir del audio y volver a entrar para que se pause ese audio, sino que simplemente aquí tendremos un botón para pausar el audio y podremos reanudarlo cuando nosotros queramos. Después vamos a poder cancelar el audio o enviarlo definitivamente. De esta manera vas a poder dejar unos minutos, pensarte el qué decir y no estar ahí todo el audio pues no. De esta manera es súper sencillo. Hay muchas personas que no saben cómo hablarse a sí mismo por WhatsApp. Pues hay una forma y es súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner las letras WA.me y una barra y después nuestro número de teléfono, que incluiremos, por ejemplo, el código internacional, es decir, el código de nuestro país. En España es +34, en México creo que +52. Bueno, depende del país en el que estéis, vais a poner ese prefijo y luego vuestro número de teléfono. Lo enviáis a la conversación, pulsáis sobre él y ya os va a llevar a vuestra conversación con vosotros mismos. Ya solamente tendréis que hablaros a vosotros mismos y ya estaría. Esto sirve también por si queremos añadir un contacto y no queremos pues agregarlo a los contactos y luego añadirlo en WhatsApp, etcétera. Simplemente hacéis lo mismo y en vez de vuestro número ponéis el código de vuestro amigo o de la persona que acabáis de conocer y ya podéis directamente hablarle a WhatsApp. Si vas a enviar una foto pero quieres pixelar cualquier parte de la foto, es muy sencillo. Simplemente tenéis que pulsar sobre el pincel y debajo de todos los colores nos encontraremos con la parte o la zona donde pixelaremos. Deslizando hacia izquierda y derecha vamos a poder elegir el tamaño del pincel y ya simplemente tenemos que arrastrar por la zona que queramos pixelar y ya estaría. También hay otro truco y es que podremos convertir las imágenes o la imagen en blanco y negro simplemente deslizando un poquito más abajo en el pincel. Y ahí podremos pues deslizar por la pantalla para así cubrir la zona que nosotros queramos. Hay una forma de esconder los chats de WhatsApp que poca gente conoce y es que sabéis que deslizando hacia la izquierda vamos a poder archivar algunas conversaciones que tenemos. Eso sí, nos aparece arriba del todo la carpeta de archivados, pero ojo, porque si nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a esta parte, vamos a poder quitar la carpeta de archivados que esté por defecto y siempre fija en la parte superior. Como veis, ahora si la quitamos ya no nos aparecerá arriba de todo. Eso sí, cuidado porque si hay algún listo puede deslizar de más y va a acceder a la carpeta de archivados, solo que de manera normal no aparece por defecto en la parte superior. Si estamos hablando en otro idioma o nos envían un texto en otro idioma es muy sencillo traducirlo. Con el iPhone simplemente tenéis que seleccionar esa parte del texto y vais a darle a seleccionar todo y deslizando hacia la derecha vais a poder encontrar la opción de traducir. Tiene un traductor integrado el propio iPhone con iOS 15, así que podréis incluso cambiar ese texto automáticamente en el campo de texto y ya enviarlo. Muchos utilizamos este buscador para buscar nuevos contactos, pero es mucho más sencillo utilizarlo para clasificarlo entre las fotos que nos han enviado o también entre los vídeos o incluso entre los GIFs, los stickers, los documentos, los enlaces, y la verdad que es una forma de encontrar los últimos enlaces que nos han enviado de una forma súper rápida. Igual con cualquier otro tipo de documento. Si quieres enviar mensajes invisibles
es súper fácil, solo tienes que irte al enlace que te voy a dejar en la descripción, que te llevará a una web de Safari, y aquí lo único que haremos es copiar esta especie de emoji Unicode que es invisible lógicamente, y ya solo tendremos que pegarlo en el campo de texto que estaremos viendo aquí. Después, si lo pegamos varias veces y luego seleccionamos y volvemos a pegar, vamos a crear diferentes formas, ¿vale? En este caso, todo texto invisible por si queremos trolear a algún amigo, algún familiar y decirle, bueno, pues después de leerlo envíame un mensaje, y te dirá, pues no leo nada, y tú ahí ya podrás seguirle un poco el juego. O simplemente también puede ser una buena acción para ganar tiempo. Mucha gente no lo sabe, pero puede configurar un fondo de pantalla claro y otro oscuro. Tan sencillo como irte a los ajustes, aquí en fondos de pantalla vais a poder elegir un fondo claro o un fondo oscuro. También, si activamos el modo oscuro, vamos a poder elegir un fondo de pantalla oscuro y además regular la intensidad de esta oscuridad. Pues hacerlo más claro, hacerlo incluso un poquito más oscuro, completamente negro. Es una forma muy sencilla de hacerlo, pero el tema es que podremos hacerlo en cada contacto, en cada chat individualmente, poner un fondo de pantalla diferente para cada contacto y se hace desde la parte de contacto. Aquí podremos poner un fondo de pantalla diferente para cada uno. Si queremos, también podemos extrapolar esto al sonido de la notificación de cada contacto. En la misma parte vamos a poder elegir el sonido de notificación que se escucha. Lógicamente en iPhone no hay muchas, por decirlo así, opciones, pero al menos las básicas sí las tenemos. Por fin se puede, esto es una novedad que ha llegado hace poco, cambiar la calidad de las imágenes, el contenido multimedia que enviamos. Si nos vamos aquí a los ajustes, nos vamos a configuración, nos vamos a almacenamiento y datos, veremos una opción que se llama calidad de carga de los archivos. Vamos a poder elegir en las fotos si lo queremos de forma automática, de mejor calidad o incluso ahorro de datos. Esto definirá la cantidad de megas que va a pesar esa foto y por tanto su calidad final. Cuando envías audios en WhatsApp no se puede hacer directamente, pero sí a través de una aplicación. En este caso te recomiendo Voice Plus, es una aplicación totalmente gratis que os dejaré en la descripción, donde puedes grabarte un audio, el que tú quieras, guardarlo y luego enviarlo directamente a un chat de WhatsApp. A esa persona le llegará como un audio y vas a poder cambiar la voz por el personaje o simplemente por lo que tú quieras que esté disponible dentro de la aplicación. Es súper sencillo y como estáis viendo el proceso es súper rápido también. Mucha gente no lo sabe, pero si eres administrador de un grupo vas a poder hacer dos cosas. Uno, convertir ese grupo directamente en algo dictatorial, porque serás tú el que va a poder quién puede enviar mensajes, si lo puede hacer todo el mundo o solamente los administradores, incluso quién puede editar esas cosas del grupo, como son los iconos o la descripción o cambiar la imagen del grupo, simplemente desde aquí, desde la configuración del grupo. Y por último, para aquellas personas que tengáis iOS 15 y un iPhone, vais a ser capaces de programar un mensaje de una manera muy sencilla. Tengo un vídeo dedicado a ello, así que os voy a dejar por aquí ese vídeo para que podáis consultarlo y verlo en detalle de una manera pues más tranquila. Así que espero que os hayan gustado estos trucos para WhatsApp en este año 2022. Sé que llegarán novedades este año diferentes a WhatsApp y aquí estaré para comentarlas con vosotros, así que espero que os haya gustado. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!